Listo, entonces, bueno, yo creo que vamos dando inicio, ya los compañeritos que faltan por conectarse, pues se irán conectando y pues como enchufándose con el tema en el momentico en que entren. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. La idea de citarlos a este conversatorio el día de hoy, básicamente, pues es que discutamos un poco el tema de la presentación de las prestaciones sociales en el documento soporte de pago de nómina electrónica, teniendo en cuenta que en este mes vamos a reportar todo lo que ocurrió en el mes de enero. Y en enero, ¿qué pasó? En enero tenemos el pago de los intereses sobre cesantías, tenemos el pago de nómina, algunas empresas pues tienen liquidaciones de trabajadores, ¿de acuerdo? Y además pues tenemos también la posibilidad de poder realizar nuestras notas de ajuste si lo consideramos pertinente para corregir lo que hayamos reportado en periodos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, cité esta reunión, este conversatorio así flash, con la finalidad de que podamos pues como discutir un poquito el tema y sobre todo porque ayer tuvimos la oportunidad de conocer otro documento, una respuesta que da la directora jurídica en la DIAN a un contribuyente, aclarándonos un poco más, o yo considero pues en mi caso pues terminando de aclarar completamente el panorama con relación al manejo que debemos dar a las prestaciones sociales. Listo, entonces vamos dando inicio entonces. Listo. Bueno, entonces los documentos que han estado pues rotando en los diferentes grupos, sobre todo en diciembre, enero, estuvimos viendo con gran frecuencia circular este oficio 912416. Es un oficio que expide la DIAN, Unidad Informática de Doctrina, y fue cuyo objetivo pues básicamente es aclarar un poco el tema que tiene que ver con las prestaciones sociales. En este documento, para los que pues han tenido la oportunidad de estudiarlo, se habla básicamente desde las cesantías y de los intereses de cesantías, ¿cierto? No se menciona el tema de vacaciones. Entonces nos vamos a basar también en otro documento que fue, este sí es el que corresponde a una respuesta que le dio la DIAN a través de la Subdirección de Facturación Electrónica y Subdirección Operativa de la DIAN, la doctora Lina María Quijano, la respuesta que le dieron pues a un contribuyente que hizo la consulta específicamente sobre el tema de las vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces, iniciemos con este documento que fue el que pues dio origen a toda esta discusión. Muy bien, entonces, ahí alcanzan a leer bien, ¿verdad? Erika, ¿se ve bien? ¿Le estoy compartiendo mi pantalla? Sí, sí, señora, se ve bien. Vale, hijita, gracias. Listo, entonces, aquí la DIAN lo que dice es generalidades sobre el documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, nos indica que el documento soporte de pago de nómina electrónica, que en la resolución 13 del año 2021, pues sabemos que es el documento que reglamenta todo lo que tiene que ver con el documento soporte de pago de nómina electrónica. Esta resolución 13 trae todo el tema de las condiciones, todo el tema de la reglamentación, en qué consiste, cómo se debe presentar, y trae consigo también el anexo técnico. El anexo técnico pues es aquel documento que le indica todas las características técnicas que deben tener en cuenta tanto la DIAN en el desarrollo como los proveedores tecnológicos para poder
hacer ese proceso de transmisión del XML a la DIAN y que este documento pueda ser previamente validado. Listo, entonces, ¿qué nos indica en el numeral 10 del artículo 1 de esta resolución 13? Ese numeral 10 dice: documento soporte de pago de nómina electrónica es un documento electrónico que constituye el soporte de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Entonces, es clarísimo que a pesar de que el documento se llama documento soporte de pago de nómina electrónica, no es un documento soporte con el que yo vaya a comprobar lo que le pagué en ese mes al trabajador, sino que es un documento cuya finalidad es servirnos de soporte de costos y deducciones a nosotros, que somos los empleadores, los obligados a transmitir este documento, ¿vale? Por lo tanto, es un documento que tiene el peso de un soporte fiscal. Bueno, ¿qué más nos dice por aquí? En virtud de lo anterior, el soporte de pago de nómina electrónica se configura como un documento soporte de costos y deducciones o impuestos descontables que se derivan de los pagos que se realizan en virtud de la relación laboral, legal y reglamentaria y de los pagos a los pensionados a cargo del empleador. ¿Listo? Asimismo, los numerales 18 y 19 del artículo 1, que esta es la partecita de pronto que causó mayor confusión y por eso pues muchos decíamos es un soporte fiscal y otros decían no, se debe reportar solo lo pagado. Entonces vamos a mirar las dos caras de la moneda. Asimismo, los numerales 18 y 19 del artículo 1 de la resolución 13 establecen sobre el valor devengado y deducido de nómina lo siguiente. Entonces, el valor devengado lo define en el numeral 18, son los conceptos que constituyen ingreso de nómina para el beneficiario del pago, ¿cierto? Entonces, aquí nos está hablando de que el valor devengado son aquellos valores que nosotros estamos reportando que constituyen ingreso de nómina para el beneficiario del pago, que hace parte integral del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del mencionado documento, conforme a lo indicado en el anexo técnico del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, ¿qué pasa con la resolución y qué pasa con el anexo técnico que hace parte de esa misma resolución? Resulta que cuando nosotros leemos la definición como tal del documento soporte, pues nos queda claro que es un soporte fiscal. Pero cuando nosotros nos vamos al anexo técnico, el anexo técnico es este pequeño documento, ¿cierto? Entonces aquí nos encontramos con otro panorama y es que, por ejemplo, si nosotros buscamos el concepto de cesantías, observen que en el campo NIA E120 están hablando de pago y dice que allí va el valor pagado por cesantías. En el porcentaje, donde dice el pago de intereses, dice que va el valor pagado por intereses sobre cesantías. Y miren que en todas las partes donde aparecen estos conceptos, yo voy a ir bajando, mirándolos en todos los campos donde me salen estos conceptos: cesantías, utilizado para atributos de cesantías de devengos del documento. En el pago de las cesantías otorgadas por ley, pago de los intereses de cesantías otorgadas por ley. ¿Listo? Entonces, este tipo de condiciones era lo que llevaba pues a muchos consultores y a muchos colegas a decir, no, allí lo que tenemos que reportar es lo pagado, ¿cierto? Pues porque en ningún lado aquí en el anexo técnico nos habla de lo consolidado, ni de lo causado, ni del devengo contable, ¿cierto? Entonces, por eso, ese documento que se dio a conocer pues ayer en los diferentes grupos y que tiene como fecha, y que tiene como fecha de haber sido emitido el 31 de enero, hace pocos días.
¿cierto? Entonces, este documento me gustó muchísimo porque hace ya mucha más claridad. Yo pienso que ya a partir de ahorita que estudiemos este documento, ya vamos a estar mucho más tranquilos con relación a lo que realmente debo reportar y cómo lo vamos a hacer. Pero la idea, y esto precisamente le colocamos conversatorio, es poder también escucharlos a ustedes, escuchar sus argumentos, escuchar sus inquietudes y que entre todos podamos debatir este tema y poder llegar pues, a unas conclusiones que nos dejen tranquilos frente a la obligación que ya sabemos que tenemos y sobre todo frente a la forma como vamos a transmitir los datos que vamos a transmitirle a la DIAN, dado que pues estamos hablando de un soporte fiscal, estamos hablando de que aquí está en juego el poder tomar como deducción unos costos y unos gastos que están vinculados por nómina y que para algunas empresas es un monto supremamente importante, de pronto el que más pesa en su PIG. Entonces, pues de allí la gran importancia y la urgencia con la que solicitamos esta reunión para hacer esta discusión, porque pues estamos justamente en los días en que debemos hacer el reporte de enero y, ¿por qué no?, aprovechar y hacer de una vez las correcciones que sean pertinentes a el reporte correspondiente al mes de diciembre. Listo, entonces, siguiendo aquí con este documento. Entonces, acá nos dice que en la resolución 13, numeral 18, el valor devengado de nómina son los conceptos que constituyen ingreso de nómina para el beneficiario del pago y que hacen parte integral del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste. En el numeral 19, además, nos dice que el valor deducido de nómina son los conceptos que se detraen de los valores devengados de nómina por parte del beneficiario del pago y que hacen parte integral del documento soporte de pago de nómina. Nótese que el soporte de pago de nómina electrónica no es asimilable al desprendible de nómina. Esta partecita es bien importante. Y miren que este párrafo nos aclara en gran parte muchas de las inquietudes. Nótese que el soporte de pago de nómina electrónica no es asimilable al desprendible de nómina, menos aún constituye soporte de ingresos para el trabajador, toda vez que su finalidad es soportar el costo de deducción o descontable para el empleador, constituyente del impuesto sobre la renta y complementarios. En consecuencia, los valores efectivamente pagados al trabajador podrán no coincidir con el costo de deducción o descontable acreditado con dicho documento soporte de pago. Es por ello que si nosotros revisamos la resolución 13, allí en ninguna parte nosotros vamos a encontrar que diga que este documento se le debe enviar copia al correo electrónico del trabajador, ¿de acuerdo? Así como como pasa pues obviamente con la factura electrónica de venta. Adicionalmente, pues ya las personas pues que ya arrancamos a hacer uso del portal de nómina electrónica, nos hemos podido dar cuenta que efectivamente el comprobante no le está llegando al trabajador y no le va a llegar. Y es precisamente por esto, porque este documento no es asimilable a un soporte de pago para el trabajador, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces acá este documento nos remitía a una doctrina donde decía el tratamiento del auxilio de cesantías en el documento soporte de pago de nómina. Ahora bien, en relación con su interrogante 3, saltémonos este pedacito que versa en el auxilio de las cesantías. Se reitera que frente al documento soporte de pago de nómina electrónica, el mismo tiene como finalidad soportar el costo. ¿Dónde está dejando? Soportar el costo, deducción e impuestos descontables. A su vez, este se origina, entre otros, por los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina que se desprende de una relación laboral, legal y reglamentaria. Listo, entonces observen que dentro de todos los documentos que vamos a revisar se habla siempre que tiene relación con los pagos o abonos en cuenta. ¿Por qué nos menciona esos dos conceptos? Porque
hay muchas personas que de pronto están obligadas a emitir la nómina electrónica y no son obligados a llevar contabilidad. Luego, entonces, ellos no manejan su tema financiero con el concepto de abono en cuenta o que conocemos también como causación, sino que lo manejan es directamente con el pago, ¿de acuerdo? Ya todos las demás personas que de pronto estamos obligadas a llevar contabilidad, entonces debemos manejar ese el concepto de abono en cuenta. Muy bien. Nótese que la norma establece que el documento soporte de pago de nómina electrónica se genera en razón a 1, los pagos o 2, los abonos en cuenta. Dicha diferenciación tiene su fundamento en el concepto de devengo, el cual, a efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, debe entenderse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto Tributario, que expresa lo siguiente. Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios en el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, que es lo que nos ocupa en este momentico, en el valor de los costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a llevar contabilidad aplicarán el sistema de reconocimiento y medición de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que ésta no regule la materia. ¿De acuerdo? Entonces, indica además que el parágrafo primero de la norma en comento, es decir, que el parágrafo primero de este artículo 21 del Estatuto Tributario dice: los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta la base contable de acumulación o devengo. ¿Listo? Entonces, aquí no estamos hablando de lo que es devengo para el trabajador, no estamos hablando de lo que es un ingreso para el trabajador, estamos hablando de la base contable, del concepto de devengo contable, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informan en los periodos en que estos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Esto aplicable al tema de las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en contabilidad, independientemente de que el trabajador no se va a ir hoy, nosotros contablemente estamos haciendo ya un reconocimiento de una cuenta por pagar a este trabajador, ¿de acuerdo? Entonces es importante que pues lo tengamos en cuenta. Cuando se utiliza la base contable de acumulación o devengo, una entidad reconocerá partidas como costos y gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos, de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables que les sean aplicables al obligado a llevar contabilidad. Luego, entonces, la pregunta mía es, con relación a las prestaciones sociales, a las cesantías, a los intereses, ¿cuál es el marco normativo contable que actualmente está vigente? ¿Cuál es el manejo que debemos hacer actualmente? Me gustaría pues como que me compartieran. ¿Todavía contablemente es válido que nosotros hagamos provisión de prestaciones sociales? ¿O ya trabajamos sobre la base de devengo, donde debemos estar ya reconociendo un pasivo en cabeza del trabajador? Listo, entonces esa es pues como la reflexión. Nosotros ahorita ya bajo normas internacionales sabemos pues que ya no se maneja el concepto de provisiones, ¿cierto? Entonces, para efectos, para el manejo de las prestaciones sociales son obligaciones laborales que no se trata de una provisión porque no es algo que puede o no ocurrir, es que si el trabajador estuvo vinculado a la empresa y trabajó un tiempo con la empresa, no es
No es que si yo quiero o puede ser que sí haya la necesidad de pagarle, no, es que se configuró como tal una obligación, ¿cierto? Con este trabajador. Entonces debemos reconocerlo contablemente como tal. Ahora bien, saltémonos un pedacito, yo por aquí había marcado, no obstante, considerando que la norma tributaria toma como referencia los ingresos que un contribuyente registra en su contabilidad financiera, en las normas financieras el concepto de causación, que todavía muchísimos lo utilizamos, es inexistente. El concepto actualmente vigente para el registro contable de un ingreso es la base de acumulación o devengo. Luego entonces, como ahora empezamos a escuchar esa palabra devengo, la palabra acumulación, ya sabemos que estos son sinónimos de causación para los que todavía seguimos con el concepto de causación aquí pues como tan grabadito, ¿vale? Para que lo vamos pues como asimilando más fácil los que todavía pues nos cuesta un poquito de trabajo. Carachas. Permítanme un segundito. Listo. Entonces, de acuerdo con la NIC 1, presentación de estados financieros, o la sección de las NIC completas, presentación de estados financieros en la sección de las NIC completas, cuando se utiliza la base contable, cuando se utiliza la base contable, ay, qué pena, cuando se utiliza la base contable de acumulación, entre paréntesis, devengo, causación, una entidad reconocerá partidas como ingresos y gastos en este caso, ¿cierto? Cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros debemos reconocer contablemente un pasivo con nuestros trabajadores, ¿cierto? Porque ya sabemos que sí o sí, pues tienen derecho a esa liquidación de prestaciones. Por su parte, respecto al tratamiento de las cesantías, los artículos 109 y 110 del Estatuto Tributario disponen. Entonces, miren, el 109 habla, la deducción de las cesantías pagadas. Son deducibles las cesantías efectivamente pagadas siempre que no se trate de las consolidadas y deducidas en años o periodos grabables anteriores. Este era otro de los elementos que utilizaban algunos colegas pues para decir que lo que se reportaba era lo pagado, que porque aquí en el artículo 109 decía que la deducción de las cesantías que se deducían eran las pagadas, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta pues que nosotros fiscalmente la deducción la tomamos en el periodo que las estamos contabilizando, ¿cierto? Entonces, ejemplo, nosotros en el año 2021 contabilizamos o llevamos a la contabilidad como un costo o un gasto, ¿cierto? Y lo vamos a tomar como deducible todas las cesantías que llevamos al devengo, que contabilizamos, que causamos durante ese periodo 2021, ¿cierto? No son las que vamos a pagar ahora, o sea, las vamos a pagar ahorita este año, pero ya las tomamos como deducción para el año 2021. El artículo 110 nos habla de la deducción de las cesantías consolidadas. Los contribuyentes que lleven libros de contabilidad por el sistema de causación, entonces veamos que este artículo 110 todavía está utilizando conceptos viejos que falta pues que lo actualicen, ¿cierto? Los contribuyentes que lleven libros de contabilidad por sistema de causación deducen las cesantías consolidadas que dentro del año o periodo gravable se hayan causado y reconocido irrevocablemente en favor de los trabajadores. ¿Listo? Que es pues lo que venimos trabajando. Por su parte, respecto de la naturaleza tributaria de los intereses sobre las cesantías, para efectos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley 75 del 86, hoy artículo 81 del Estatuto, se considera como un gasto laboral y no como un gasto financiero. Listo, eso es totalmente claro. Aquí, por otra parte, el literal C del numeral primero del artículo 105 del Estatuto Tributario establece los pasivos laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación laboral en cabeza del trabajador, solo serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha cierta. ¿De acuerdo? Entonces,
Este artículo 105 aplica básicamente es a las personas naturales, ¿cierto? Porque las personas naturales que no están, que no están obligados a llevar contabilidad, ¿de acuerdo? Dado que los que llevamos contabilidad, pues tenemos previamente calculado y contabilizado el valor de la obligación por estos conceptos. En consecuencia, siguiendo aquí, en consecuencia, la generación del documento soporte de pago de nómina electrónica frente al concepto de cesantías deberá efectuarse teniendo en cuenta el concepto de abono en derivado del principio de devengo. Esto es la realización del respectivo gasto deducible que pretenda imputarse el sujeto obligado. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos manifestaba el oficio 912416 de octubre 6 del año pasado, del año 2021. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Les quería compartir esto pues a los contactos de contadores que tengo en mi teléfono, que los compartí también hace algún tiempito. Un contribuyente hizo la consulta a la DIAN porque pues ya existía el pronunciamiento con relación a las cesantías y a los intereses, pero ¿y las vacaciones qué? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con las vacaciones? Vamos a leer esta partecita que me pareció muy importante. Amablemente se informa que la resolución 13 del 2021 no modifica o interviene en la regulación de los conceptos que hacen parte de una relación laboral legal reglamentaria. Listo, que esta resolución no entra a modificar ningún tema laboral y que el alcance del documento soporte de pago de nómina electrónica es indicar la forma en la que se debe revelar en el XML la información que solicita a través del anexo técnico que forma parte integral de esta resolución 13, como les comentaba en un principio. Muy bien, con respecto al pago de las vacaciones, estas deben reportarse según como se hayan realizado, ya sea el pago o el abono en cuenta, ¿sí? Si el pago o abono en cuenta, estamos hablando de si yo soy obligado a llevar contabilidad o no, ¿cierto? Si el pago o abono en cuenta fue realizado durante un mes determinado, en el documento XML debe registrarse todo el monto. Si el pago o abono en cuenta fue realizado en 2 meses diferentes, entonces se deberá informar la parte correspondiente para cada periodo. Pero entonces aquí yo les tengo una reflexión. Listo, digamos que inicialmente yo lo había asimilado de qué manera, que si la persona sale el día 25 del mes de enero a vacaciones y va a tomar desde el 25 hasta el 10 de febrero, ¿cierto? Entonces, que del 25 al 30 lo reportaría acá en enero y los otros días de vacaciones los reportaría en febrero. Esa era la interpretación inicial que yo estaba dando de esto, pero la intención es que hilemos un poquito más delgado y que vamos más profundo, no tanto yéndonos pues a la forma como lo vamos a reportar en realidad, ¿cierto? Entonces dice, si el pago o abono en cuenta fue realizado durante un mes determinado, en el documento XML deberá registrarse todo el monto. Si el pago o abono en cuenta fue realizado en 2 meses diferentes, se debe informar la parte correspondiente para cada periodo. ¿Qué pasa con el reporte que yo voy a hacer a la DIAN a través de la nómina electrónica? Nosotros lo que vamos a reportar es lo que estamos llevando al devengo contable, ¿cierto? Luego entonces, si eso lo vamos a aplicar acá con el tema de las vacaciones, entonces yo lo asimilo con el manejo que le voy a dar también a las cesantías y a los intereses de cesantías. Si yo contablemente estoy llevando cada mes como un gasto incrustado con una cuenta por pagar en cabeza del trabajador, ¿cierto? Porque ya no utilizamos la 26 de provisión, sino que lo llevamos
lo llevamos directamente a la 25, reconociendo una obligación, una cuenta por pagar al trabajador. Entonces, yo eso lo voy a llevar mensualmente, ¿de acuerdo? Esa es reflexión y esa es la manera, pues, como yo estoy interpretando todos estos conceptos que tienen relación con el reporte de nómina electrónica, y así lo hice ya con una empresa, el reporte correspondiente al mes de enero. Lo que hice fue reportar todo lo que yo llevé en mi contabilidad como una cuenta por pagar por concepto de cesantías, de intereses, de vacaciones y de primas. Todos esos valores que yo llevé, que son ya una obligación, ¿cierto? Porque la persona me acompañó, trabajó primero al 30 de enero, por lo tanto yo tengo que reconocer esa obligación en cabeza de ese trabajador, ¿cierto? Así no haya hecho su mejor esfuerzo, así no haya sido el trabajador más brillante, sí o sí yo tengo que reconocerle el pago de esas prestaciones sociales, esas obligaciones que tengo con él. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los sujetos obligados a llevar contabilidad de conformidad con las normas vigentes deben elaborar el XML y transmitirlo atendiendo los artículos 59 y 105 del Estatuto Tributario. Esto es, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o periodo fiscal. Miren que aquí ya nos aclara un poquito más todos los conceptos. Los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o periodo gravable, ¿de acuerdo? Entonces, los periodos gravables que yo utilizo, ¿cómo hacemos nosotros nuestros cierres, cierto? Nosotros contabilizamos todo lo del mes y hacemos un cierre mensual, ¿cierto? Y sobre eso es que organizamos nuestras declaraciones tributarias a que haya lugar, ¿vale? Presentamos nuestras retenciones en la fuente, en fin. Entonces lo ideal, o por lo menos la interpretación que yo hago de todos estos documentos, y que los invito a ustedes a reflexionar, es sobre hacer el reporte en el XML de acuerdo como yo manejo los periodos contables, ¿cierto? Como voy llevando yo estos costos devengados contablemente, cómo los voy manejando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la respuesta que le dio la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas a este contribuyente que preguntaba con relación a las vacaciones. Ahora, vámonos a mirar el documento que tiene fecha del 31 de enero del 2022, de esta misma, de la semana del lunes, ¿cierto? El lunes fue 31. Ajá, del lunes justamente, de esta misma semana. Entonces, bueno, aquí nos dice: el tratamiento del auxilio de cesantías en el documento soporte de pago de nómina electrónica. En consecuencia, la generación del documento soporte de pago de nómina electrónica frente al concepto de cesantías deberá efectuarse teniendo en cuenta el concepto de abono en cuenta, derivado del principio de devengo. Esto es, la realización del respectivo gasto deducible que pretenda imputarse el sujeto obligado, es decir, nosotros como obligados a emitir la nómina electrónica, nosotros como obligados a pagar a reconocer contablemente esa obligación en cabeza del trabajador. Lo anterior siempre y cuando el pago al trabajador no ocurre primero. Entonces, así las cosas, el reporte de las cesantías deberá efectuarse atendiendo el concepto de devengo. En todo caso, será el sujeto obligado el que deberá determinar el periodo en el que se realiza dicho gasto para proceder con la generación y transmisión para validación del documento soporte de pago de nómina. Entonces, miren que aquí nos están diciendo, ojo, que es obligación suya, como el obligado a transmitir la información, es obligación suya determinar cuál va a ser el periodo. En todo caso, será el sujeto obligado el que deberá determinar el periodo en el que se realiza dicho gasto
¿vale? Cuando nos hablan de realiza dicho gasto, hace alusiones cuando estamos contabilizando ese gasto, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos gastos, todos estos conceptos de cesantías, intereses, vacaciones, yo no me espero hasta diciembre para contabilizar, ¿cierto? Yo ya los traigo contabilizados. En diciembre, ¿yo qué es lo que hago? Simplemente hago una consolidación, reviso todo lo que ya tengo llevado en el gasto y hago la liquidación del trabajador como si se fuera a ir de la empresa ese día y comparo esos dos valores, comparo lo que tengo ya contabilizado, ¿cierto? Lo que ya tengo en el gasto, lo comparo con lo que me da la liquidación del trabajador y ajusto esas diferencias. ¿Para qué? Para dejar reconocido contablemente al cierre del año fiscal lo que es la obligación real de lo que yo le debo al trabajador con corte al 31 de ese periodo, ¿cierto? Pero yo ya cada mes vengo contabilizando el gasto, lo vengo reconociendo, ¿sí? Ya ese gasto está realizado, ¿de acuerdo? Entonces, en todo caso, será el sujeto obligado, ¿sí? El que deberá determinar el periodo en el que se realiza dicho gasto para proceder con la generación y transmisión para validación del documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces ahí pues ya le queda la responsabilidad, como siempre, pues obviamente es al obligado. Para efectos de soportar la solicitud de consideración y teniendo en cuenta la hipótesis planteada en el oficio 91-24-16, que fue el que acabamos de revisar, son argumentos del peticionario. La DIAN debe tener en cuenta que el artículo primero de la resolución 13 del 2021 estableció, está la definición, para efectos de la aplicación de la presente resolución, se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en el artículo 1.6.1.4.1 del decreto 1625 del 2016, que es el decreto único reglamentario en materia tributaria. Este artículo primero de la resolución número 42 del 5 de mayo del 2020 en lo que sea pertinente y las que aquí se establecen. Entonces, dice, el valor devengado de nómina son los conceptos que constituyen ingreso y nómina para el beneficiario de pago, que hacen parte integral del documento soporte de pago de nómina electrónica. Esto lo revisábamos allá en el oficio 91-24-16, lo acabamos de mirar, que allá nos lo explicaban, que en el artículo primero de la resolución 13, en su numeral 18, nos daban una definición del valor devengado. Luego dice, y en el artículo 29 del Código Civil consagra, las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomará en el sentido en que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se ha tomado en sentido diverso. En esta oportunidad está frente a la proposición normativa que hace referencia, a menos que aparezca claramente que se ha tomado en sentido diverso, toda vez que el artículo primero establece que para la resolución 13, el valor devengado es el consagrado en el numeral 18 de transcrito, por tanto, hacer referencia al estatuto tributario en los artículos 20, 1, 109 y 110 no son aplicables por la disposición de la resolución firmada. Entonces vamos a mirar estos artículos de qué se trata. No me acuerdo si aquí los menciona. Miremoslos. Artículos 59 y 105. Bueno, el 59, por aquí está. Entonces, el artículo 59 habla de la realización del costo para los obligados a llevar contabilidad.
Dice, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o periodo gravable, que era lo que nos indicaba el oficio. ¿De acuerdo? Por acá, más adelantico, los costos por provisiones asociadas a obligaciones, acá en literal D, los costos por provisiones asociados a obligaciones de monto o fecha inciertos, incluidos los costos por desmantelamiento, restauración, habla también acá de laborales en donde no se encuentre consolidada la obligación, ¿vale? Entonces, en este caso, para las personas que somos obligados a llevar contabilidad, estos valores no son provisiones, ¿cierto? Porque nosotros ya tenemos una fecha cierta, como, bueno, no tenemos una fecha cierta, pero sí existe un monto cierto. Nosotros en cualquier momento podemos saber efectivamente y a ciencia cierta cuánto es lo que le deberíamos pagar a un trabajador hasta esa fecha. Por lo tanto, no aplica el concepto de provisión, ¿vale? Entonces, los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o periodo gravable, ¿vale? El otro artículo del que nos hablaba aquí, el documento que estábamos revisando, es el 105. El 105 nos habla de la realización de la deducción para los obligados a la contabilidad. Entonces dice, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, las deducciones realizadas fiscalmente son los gastos devengados contablemente, es decir, lo causado contablemente, en el año o periodo gravable que cumplan los requisitos señalados en este estatuto, ¿vale? Entonces, es claro que lo que nosotros vamos a reconocer en nuestro documento soporte de pago de nómina debe ser lo causado, debe ser los gastos que estamos llevando como realizados en nuestra contabilidad, los realizados fiscalmente. ¿Listo? Hasta allí, ¿alguna inquietud? ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, a todos. Lo que entiendo casi es que tanto cesantías, bueno, toda la parte prestacional, que incluye también las vacaciones, lo vamos a reportar periódicamente, mensualmente en este caso, cada uno de los factores prestacionales que estemos, que tengamos por los diferentes trabajadores. Es lo que entiendo tanto del concepto como de lo que tú nos estás explicando. Correcto. Esa es la interpretación que yo hago de la lectura de este documento y pues afortunadamente salió este documento ahorita para esta fecha para que podamos pues nosotros como tener un poco más claro todo este manejo. Ahora bien, perdón, a mí sí. me surge la duda es con respecto a lo que hicimos en diciembre, en el caso particular, pues que optamos por reportar para que nos coincidiera precisamente con lo que nos vamos a llevar en la declaración de renta, toda la parte de gastos acumulados que vamos a llevarnos en nuestra declaración, es decir, cesantías, los intereses, la parte semestral de la prima, todo eso lo reportamos en la planilla de diciembre, porque eso pues es lo que vamos a declarar. Perfecto. En ese caso, ¿tendríamos que hacer algún tipo de corrección o lo dejamos así? De Amparo. ¿Yo qué pienso al respecto? Yo pienso que no, yo pienso que lo dejemos así. ¿Por qué razón? Porque es que es el primer año que nosotros estábamos haciendo el reporte. Y nosotros en diciembre pues hicimos el proceso de consolidación. Entonces, estamos dejando de una vez reconocido para ese periodo fiscal, que si bien no habíamos reportado todos los meses, entonces le estamos diciendo a la DIAN, miren, por este periodo fiscal, estos son los valores que nosotros estamos o vamos a tomar como deducción por estos conceptos.
Entonces, yo pienso que por tratarse de ser el primer periodo fiscal, por tratarse de que recién arrancamos a hacer el reporte electrónico de la nómina y de todos estos conceptos, yo pienso que lo podríamos dar así, ¿cierto? Porque si nos fuéramos pues como más a la literalidad, entonces nosotros realmente en diciembre deberíamos haber reportado solamente lo reconocido fiscalmente para diciembre, lo causado en diciembre, ¿vale? Entonces, pues ya queda, la idea es que hagamos el análisis de esto y al final pues saquemos nuestras conclusiones y que estemos tranquilos con lo que hicimos, y si de pronto no lo hicimos como ya nos está quedando claro, pues podemos proceder a hacer las respectivas notas de ajuste, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que las notas de ajuste, la resolución 13 en ninguna parte nos dice que tenemos X plazo para poderlas transmitir. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, como el objetivo de las notas de ajuste es permitirnos reemplazar, corregir aquellos errores aritméticos o de información que hayamos nosotros reportado, entonces, cuando uno encuentra el error, pues lo corrige, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación es esa. Vamos haciendo el análisis, vamos haciendo pues como la revisión del documento. De igual manera, este documento, a los que no lo tengan, o no sé si se lo compartimos nuevamente, así como compartimos la invitación de hoy, lo mandamos a través de WhatsApp a todos, para que ustedes lo puedan pues como volver a revisar ya más despacio. Aquí lo estamos pues leyendo todo, pero pues ya ustedes nuevamente lo pueden volver pues como a revisar y a terminar de analizar, para que estemos pues como más tranquilos cada uno dentro de la decisión que va a tomar con relación a la información que vamos a reportar, que ya sabemos que la información que nosotros reportemos es responsabilidad nuestra, y como tal pues tenemos que estar tranquilos frente al marco jurídico y al sustento pues que tenemos para dicho reporte. También la misma planilla le lleva a una confusión cuando a uno le pide las fechas en diciembre cuando son vacaciones y uno está reportando vacaciones. A uno le pone mucho en duda, porque uno dice, bueno, ¿qué debo reportarle? De una vez, por ejemplo, fin de año, le reporto las que se me va a llevar el de enero, pero uno cuando fuimos a leer el anexo decía dentro del periodo, entonces uno dice dentro del periodo, no, son las de diciembre, yo reporto las fechas que sea vacaciones en diciembre. Si esas vacaciones se le corren diciembre y enero yo reporto los días de vacaciones que él está en el mes de enero, porque tengo que reportar las fechas. Pero el problema va a ser el valor. Pues yo te decía inicialmente, pues te voy a reportar valor cero, porque yo de vacaciones se las reconozco en el momento en que el empleado salió a vacaciones y él salió en diciembre. Entonces en diciembre yo le reporté el valor total, porque él se iba en diciembre. Entonces yo asumo que lo hicimos bien, ¿cierto, Francis? Pero entonces se va a quedar bailando en enero, porque en enero yo sí le voy a tener que reportar días en vacaciones, pero en valor cero, y aspiro a que la planilla me la deje pasar, porque sí le va a tener que decir que él no estuvo en vacaciones, él no estuvo laborando los 30 días, que estuvo solamente unos días presenciales y otros días de vacaciones, por ejemplo. Pero entonces, por ejemplo, allí la pregunta mía es, nosotros si reportamos, vamos a reportar lo causado, lo del devengo contable, o vamos a reportar lo pagado al trabajador, ¿listo? Porque es que es muy importante que nosotros repartamos muy bien esa información aquí y la tengamos muy clara, porque vamos a caer en el error de reportar información doble, ¿vale? Porque, y a eso nos estaba induciendo, a eso nos induce desafortunadamente la misma resolución 3 y su anexo técnico, porque el concepto o la definición del documento soporte de pago de nómina nos habla de que son soportes fiscales, ¿cierto? Pero si nosotros vamos al anexo técnico, nos habla en toda parte de pago. ¿Listo? Entonces, o sea, con toda seguridad, este año es muy probable que salga un anexo técnico en su versión 1.2. Recuerden que para la facturación electrónica ya vamos en el anexo técnico 1.8, ¿vale? O sea, en la medida en que todos estos procesos arrancan la marcha,
y todas las personas empezamos a utilizar, se empiezan a ver, pues digamos que esos errores, esas inconsistencias o esas necesidades, pues como de hacer ajustes a estos documentos. Entonces, pues muy probablemente ese anexo técnico 1.2 salga pronto y ojalá para que nos permita tener mucha más claridad con relación al reporte de la información, ¿cierto? Porque si bien nosotros en diciembre los que hicimos el reporte de los valores que dejamos consolidados de vacaciones, por ejemplo, yendo al ejemplo que tú ponías, ¿qué situación nos encontramos? Cuando nosotros vamos en el documento soporte, bueno, mira, mirar vacaciones, nos encontramos que aparecen solo dos conceptos, vacaciones comunes, que son las que se disfrutan, y aparecía el otro concepto de las vacaciones, alguien que me acuerde allí que se me está yendo la palabra. Las compensadas, gracias. Y que las compensadas, pues tenemos claros que son las que se le pagan, que no las disfruta, sino que se le pagan. Luego, entonces, por ningún lado dice vacaciones causadas o vacaciones consolidadas o vacaciones ¿cuál es el otro concepto que se utiliza? Del devengo contable, ¿cierto? Entonces, eso se presta para confusión. Pero entonces yo pienso que con el análisis que podemos hacer de este documento, que es producto que viene como respuesta directamente de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, pues nos va a aclarar un poquito más eso para que nosotros no caigamos de pronto en el error de transmitir la información dos veces. Entonces, por ejemplo, los intereses sobre cesantías que nosotros los reportamos en diciembre, ¿cierto? Dijimos, mire, señores DIAN, en el periodo fiscal 2021 nosotros llevamos al gasto o al costo estos valores que son los que me voy a tomar como deducción. Entonces, ahorita en enero, ¿qué pasa? Ahorita en enero voy a hacer el pago. Luego, entonces yo me tengo que parar a mirar mi documento. Y bueno, ¿yo qué digo? Si yo ya se lo reporté a la DIAN en el periodo fiscal que correspondía y en el periodo fiscal en que lo voy a tomar, y si este es un documento que es un soporte fiscal, ¿cierto? Entonces yo ahorita en enero, ¿qué es lo que le voy a reportar a la DIAN? Le debo reportar lo que yo estoy llevando, ¿cierto? Como un costo o un gasto, lo que yo estoy reconociendo contablemente y lo que yo voy a tomar fiscalmente como costo o gasto deducible, también renta, ¿cierto? En este periodo, en el mes de enero. Luego, entonces, yo ahorita en enero no voy a reportar el valor que pagué de intereses sobre cesantías al trabajador, ¿vale? Porque yo lo que estoy reportando es lo que es para mí un costo, un gasto deducible en este periodo. Yo esos intereses sobre cesantías ya los tomé como deducción o los voy a tomar como deducción para el periodo fiscal 2021. ¿Listo? Entonces, en cuanto a esas vacaciones, si yo en mi documento soporte de pago de nómina voy a reportar las vacaciones que estoy causando como gasto en el periodo en que las estoy llevando, las estoy reconociendo en mi contabilidad, entonces no voy a hacer el conocimiento o no voy a reportar lo que estoy pagándole al trabajador, ¿vale? Ese es pues como el análisis que yo hago, o sea, que tengamos muy claro el concepto de qué es lo que nosotros vamos a reportar, si lo fiscal o lo pagado, ¿de acuerdo? Si yo soy obligado a llevar contabilidad, pues me voy por lo fiscal. Si yo no soy obligado a llevar contabilidad, voy por lo pagado, ¿sí? Por eso siempre nos hablan todos estos documentos del pago o abono en cuenta, pago o abono en cuenta. ¿Listo? Una preguntita. Buenas noches. Una preguntita, doña Franci, buenas noches. A ver, le pasa, a ver, o sea, yo todavía no he hecho la de diciembre esperando incluso pues esta situación. Por ejemplo, prima, nosotros ahí la reflejamos porque si estamos hablando del periodo fiscal reflejaríamos prácticamente todo enero 2021, que sería como la cautación que hemos venido haciendo, pues que le llamamos mensual, ¿no es cierto? En eso entiendo, porque en diciembre reportaríamos todos los intereses
las vacaciones o los equivalentes, ¿no? Las primas, y eso sería lo que vamos a reportar en diciembre en total. Y con las Mira, personas, o sea, ese es el deducible que daría pues para renta, pero las personas que ya salieron, o sea, ahí me queda inquieto, o sea, solamente reportamos los que tenemos en nómina activa, ¿cierto? bueno, entonces la pregunta que tú me haces es bien, bien importante. Entonces vámonos enfocando en lo que ya estamos viendo hoy, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo? Aquellas personas que se liquidaron, ¿sí? Eso ya quedó contabilizado ya y ya yo lo voy a tomar como deducción en el periodo que eso ocurrió, ¿vale? Ujú. ¿Qué es lo que vamos a reportar en diciembre? Entonces, en diciembre vamos a reportar las prestaciones sociales, ¿sí? Que nosotros teníamos reconocidas como un costo, un gasto para ese periodo. ¿Qué pasó? Nosotros nos vamos a la literalidad de lo que estamos leyendo hoy. En diciembre, yo lo que debería reportar es solamente lo que llevé en mi contabilidad como costo o gasto, ¿cierto? Para ese periodo de diciembre solamente, ¿vale? Pero entonces, ¿qué fue lo que muchos hicimos? Y basados pues también en la lectura que hicimos del concepto, reportamos las prestaciones sociales consolidadas a diciembre, ¿sí? Basándonos en el concepto de consolidación, porque en diciembre es cuando nosotros hacemos la consolidación de esas obligaciones, lo que les decía ahorita, tomamos todo lo que tenemos llevado en nuestra contabilidad como gasto versus la liquidación real de mi trabajadora de esa fecha, hacemos el ajuste y dejamos consolidado con base en la obligación real de lo que yo le debo, ¿cierto? A ese trabajador a esa fecha si se fuera a ir con corte al 31 de diciembre. Entonces, ¿yo qué te sugiero? Y pues ya ustedes lo analizan allá internamente en su empresa. El hecho de que nosotros hayamos reportado en diciembre los valores consolidados, a mí no me parece un error, por lo que les explicaba hace un ratico, es nuestro primer año en que estamos haciendo el reporte, ¿cierto? Entonces, en diciembre hicimos la consolidación de las prestaciones y lo reportamos a la DIAN. Pero entonces, en adelante, la idea y la lectura que yo hago de este documento es que yo debo ir reconociendo, ¿cierto? Y reportándole a la DIAN mensualmente, cada que hago mi reporte, de los costos y gastos que yo estoy llevando en mi contabilidad como una deducción, ¿cierto? Lo que yo necesito que sea deducción fiscal para mí. Luego, entonces, si yo en enero voy a reconocer lo de enero, en febrero lo de febrero, entonces en diciembre yo ya no voy a hacer reporte de la consolidación. En diciembre yo lo que voy a reconocer es lo que estoy llevando en mi contabilidad, ¿cierto? Ese valor que corresponde al mes de diciembre ajustado a la realidad de lo que me está quedando en mi contabilidad. No sé si me logro hacer entender allí. Sí, lo había entendido así como sí se había explicado así, o sea, desde ese momento lo entendí, sino que quedaba la duda que como uno en junio ya pagó prima y en diciembre queda el otro, pero ya realmente lo que estamos entendiendo hoy es que es la relación como a lo que nos vamos a deducir en todo el año, es como el resumen de prácticamente los trabajadores, y lo que vamos a hacer ahorita en la nómina es que nosotros llamamos causación, bueno, en mi caso que trabajamos la causación mensual de todo, y ahí no quedarían ni las vacaciones dobles, pues porque ya, o sea, el 31 de diciembre hay un equivalente para el pago de las vacaciones. En este año pues ya como iría completando, o sea, se va haciendo es de acuerdo al tiempo. Era la inquietud solamente que colocaba la prima, y total, pues sí tiene como razón, si es más informativo, es que esto es más informativo, ¿no? Más que lo que le estamos pagando en este momento al trabajador. Exacto, lo que nos decía el documento hace un rato, no es un documento que va a soportar lo que le estoy pagando al trabajador, sino que va a soportar es lo que fiscalmente yo me voy a tomar como un costo o un gasto, ¿cierto? Fiscal que viene pues que se deriva de esa relación laboral que tengo con mi trabajador y de los valores que yo le estoy pagando a él.
Claro, en cierta forma lo que nos va a quedar, lo que es la nómina de diciembre como tal, el reporte, lo que nos va a quedar es casi lo que le vamos a certificar en certificado de ingresos y retenciones al trabajador en cierta forma. Pero mira, Tendría que- entonces es importante que hagamos esta reflexión. Listo. Digamos que el reporte que hicimos en diciembre de 2021 no va a ser igual al reporte que vamos a hacer ahorita en diciembre de 2022, ¿vale? Diciembre de Claro. 2021 lo reportamos de esa manera porque era el primer año, ¿cierto? Y porque trabajamos fue sobre la consolidación. Ya ahorita en el 2022, entonces, en diciembre, ¿qué voy a reportar? Lo que yo estoy llevando en mi contabilidad como un costo, un gasto, Mensual. solo para el mes de diciembre, exacto, vamos mensual. Ujú. Listo, Doña sí, ya Franci, con- buenas noches con Elsie. ¿Qué voy a decir más? Bien, gracias. Hágame un favor. Resulta que yo tengo un trabajador que a 31 de diciembre yo le reporté sus vacaciones, 400 y algo, porque es algo, ese es sobre el salario mínimo. Pero saqué a vacaciones ahorita el 2 de enero. Listo. Yo a 31 de diciembre, yo ya lo reporté con ese valorcito, pues con todo su año completico. Pero como nosotros en enero, de acuerdo a la fecha en que salga a vacaciones, lo liquidamos es con el salario de este año del 2022, quiere decir que en enero yo le tendría que reportar es el pedacito nada más del otro restante de las vacaciones, porque yo ya en diciembre, yo ya le reporté todo su año. Te hago una pregunta, Nelcy. Ajá. Contablemente, por el periodo de enero, por el mes de enero, en contabilidad, ¿tú qué es lo que vas a contabilizar en el gasto? En el gasto, pues le voy a hacer de acuerdo al salario mínimo, en las vacaciones mensual que yo le voy a ir haciendo la provisión. Bueno, no el consolidado o la cuenta por pagar, porque ya pues cambiamos allí. Correcto. ¿Sí? Exacto. Entonces, eso es lo que debes reportar. Solamente ¿sí? le Lo que tú estás reporto llevando, exacto, lo que es para ti, el gasto, lo que tú necesitas que reconocer como un costo, un gasto fiscal. Lo que tú necesitas que la DIAN reconozca a ti fiscalmente, que te permita tomarlo como deducción fiscal. Ya. Este año ya voy a hacer con Doña el nuevo Franci, qué pena. Cuando yo hice lo de un funcionario retirado que se me retiró a 15 de diciembre, yo ya lo transmití. Al final del documento dice neto a pagar, porque eso fue lo que en realidad decía, pues para pagarle porque él se retiraba. Tengo que corregir una nómina de los funcionarios a 31 de diciembre porque pues yo no les ingresé lo que fue las vacaciones, los intereses a las cesantías, ni las cesantías, yo los tengo que corregir para poderles ingresar. En el total del documento me va a decir neto a pagar también, porque realmente no lo he visto. Exacto, entonces ahí es donde yo les decía que como tal el anexo técnico, que es el que organizó pues toda la estructura de ese documento, la presentación de ese documento, induce al error, ¿cierto? Porque ahí en toda parte habla es del pago, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a mirar como tal la estructura de ese documento está hecho, es como si fuera un soporte de pago para un trabajador, ¿de acuerdo? Pero Sí, aquí ya tenemos claro en el hoy que no es un soporte de pago para el trabajador, sino que es un soporte fiscal para que nosotros podamos tomar todo eso. Luego, entonces, no nos debemos confundir con que ahí en el documento nos salga pago o valor pagado o nos salga listo. Ajá. Listo. Eso es lo que yo pretendo, que tengamos claro el concepto para que no nos vamos a confundir y no resultemos ahorita en enero reportando otra vez los intereses de cesantías o en febrero reportando pagos de cesantías, ¿vale? Porque claro, eso ya nos quedaría, lo reconocimos. O sea que nosotros, como ya reconocimos tanto los intereses a las cesantías que pagamos pues a 31 de enero, las cesantías que vamos a pagar a 14 de febrero, ya no las podemos volver a reportar porque nosotros ya reportamos, porque ahí estaría el doblaje, ¿cierto? Nos va a quedar doble. Pero lo que tienes que hacer Muchas gracias. Perdón,
Lo que tienes que hacer es las mensuales, que es lo que nos está explicando Francia. O sea, cada mes hay que hacer, así como en el sistema cual como nosotros en hacemos la contabilidad. provisión Listo. mensual. Eso, tal cual como cuando uno está causando su nómina Exacto, individual mensual, exacto. Eso es lo que hay es que como subir ajá, de eso, ¿cierto? Correcto. queda solamente la causación, la nómina nos debe quedar igualita como nos queda a Igualita. nosotros en el sistema. El gasto que vamos Contabilidad. a reflejar en Listo, Exacto. muchas gracias. Listo. Ahí ya vamos pues como llegando a conclusiones con esto. Buenas noches, Franci. Qué pregunta. ¿Verdad es que yo el 31 te hice una consulta sobre si reportaba otra vez los intereses y las cesantías? Y tú me dijiste que la reportara con la nota de que iba a reportar el pago y que porque ya se había reportado la causación. Yo adelanté unos, de mis empleados adelanté unos. Que yo ya transmití, les tengo que hacer nota de ajuste y quitarles ese valor. De nivel, sí, la verdad yo creería que sí es más conveniente. Desafortunadamente, cuando tocamos el tema, este documento no había salido, esto salió apenas el lunes y por eso fue que así urgente, ayer mismo convoqué, ni siquiera hicimos formulario de registro, sino que de una, convocados reunión para que discutamos el tema. Es mejor que lo corrijamos. Ah, bueno, gracias. Y mi otra pregunta es, pues lo que estoy entendiendo es que como esto no es un soporte de pago, sino un soporte, digamos, fiscal, ellos se liquidan ahorita el 31 de ¿qué? De enero, ¿no? Entonces a ellos solo les reporto lo correspondiente, o sea, digamos lo causado a enero, porque lo que traían del año anterior ya quedó reportado, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, allí qué situación te vas a encontrar. Las vacaciones, por ejemplo, ¿cómo se las vas a liquidar? Como compensadas. Pero entonces, cuando vas a hacer la liquidación de las vacaciones, ¿cuál va a ser la base que vas a tomar? Pues el salario de ahora. Listo. Entonces, tú ya tienes causado en contabilidad y ya lo reportaste un valor con el salario del año pasado, ¿cierto? Si tú ahorita en enero vas a causar solamente lo de enero, ¿cierto? Entonces, a ti te va a tocar hacer un ajuste a esas vacaciones, te va a quedar un poquito más alto para que te dé la realidad de lo que necesitas tomar como deducción. Entonces, esas vacaciones de ahorita de enero que vas a liquidar te van a quedar gorditas, porque estás ajustándolo a la realidad y eso obviamente necesitas tomarlo como un costo, un gasto deducible, porque es lo que tú realmente estás reconociendo, ¿vale? Ya. O sea, que hemos hablado solamente de vacaciones, intereses y cesantías, pero también tendríamos que reportar las primas, La ¿cierto? prima, por supuesto que sí, la prima tiene exactamente el mismo manejo. La prima contablemente nosotros todos los meses hacemos el reconocimiento de ese valor en nuestra contabilidad, tal cual como lo manejamos con las cesantías y los intereses. El mismo manejo. Bueno, muchas gracias. Así ya me quedó. Me queda una inquietud. Uno hace el ajuste, allí porque ahí le dan una base, ¿cierto? O sea, nosotros ya lo hicimos por 31 de diciembre con el sueldo que estaban a 31 de diciembre. Si se haría la liquidación ahorita 31 de enero, ahí cambia la base y ese excedente va a cambiar. O sea, se digita el valor que vamos a cancelar, independiente de, porque ya se reportaba. O sea, ojo que no es lo que voy a cancelar, sino que lo que me falta a mí por llevar diferencia. En mi gasto, lo que me falta a mí por llevar en mi gasto para poder que me quede completo. Contablemente. Pero ahí, ¿cómo se suma? Porque es que en el sistema a ti contablemente, ¿cómo lo haces? Pues, o sea, si yo lo adiciono al gasto, o sea, tengo la provisión normal, en el momento de pagar la liquidación, lo llevo directamente al gasto en el mes. Pero mi pregunta es porque a uno le da una base de liquidación y uno tiene que, en el sistema, pues ayer que lo estuve viendo en la capacitación, que uno ahí coloca la base de liquidación y pues hace como un cálculo, pero entonces ahí uno lo puede modificar manualmente. Claro, tú lo viste en la capacitación, podemos editar todos los valores.
Claro, porque es que cuando yo ahí en ese momentico se me cayó la llamada y quedé con la duda, entonces yo dije, Listo. es que ahí, por ejemplo, el salario base estaba tomando el salario mínimo, pero yo tendría, por decir, 2.000 pesos más, pero en el momento en que lo cambio ahí me hace el cálculo, pero igual yo aquí lo hice manual, Exacto. Yo entonces me manual, quedó la ¿qué hago? Exacto, lo hiciste bien. Yo manualmente, ¿qué hago? Yo cojo lo que yo estoy llevando en mi contabilidad, en mi gasto, y lo reemplazo. ¿Vale? Porque es lo que es el valor que yo estoy llevando en mi contabilidad, es lo que yo necesito que sea deducible para mí fiscalmente, no tanto lo que me está calculando el software. El software, digamos que lo programaron para que hiciera el cálculo, de pronto como para que usted tenga la oportunidad de validar por si de pronto se está equivocando al digitar, ¿cierto? Pero en realidad lo que yo voy a reportar allí es lo que yo realmente estoy llevando en mi contabilidad de gasto. Okay. Sí, claro, porque ahí es donde cambiaría en el momento ahorita en diciembre, enero que uno hace, que a ella le cambia a uno la base, que ya le queda el gasto adicional en el mes de enero. Vale, gracias. Exacto. Y esa situación particular se nos presenta es únicamente con las vacaciones, que es lo único que es acumulable, porque ya las otras cosas, las primas, a diciembre yo pago la última, los intereses los pago en enero, pero los pago con base en lo que dejé consolidado, en lo que dejé contabilizado en diciembre, lo mismo las cesantías. Entonces, de pronto No, hay pero un las único primas también varían. Las primas varían porque en el momento que hacemos la liquidación se hace con el ajuste del... No, ojo que la prima empieza a correr de enero a junio y ahí pagaste la de enero. Cuando tú la liquidas en junio, te da prácticamente igual a lo que tú traías ya causado contablemente cada mes, ¿cierto? A menos que de pronto tú hayas tenido un incremento de salario dentro de ese semestre, entonces allí pues ya habría que hacer algún ajuste. Claro, a mí en ese caso me pasó fue por el incremento que hubo en el, y ya había pagado el valor, entonces ahí me quedó el valor como por pagar. De acuerdo, pero entonces tengamos claro que no es pecado que no me vayan a quedar todos los meses parejitos. Obviamente habrá un mes en que pronto nos toque hacer ajustes y pues lo que yo estoy llevando al gasto es lo que yo voy a reportar en mi documento soporte de pago de nómina, ¿vale? Ok, gracias. Listo, entonces sigamos acá. Así, el análisis de las disposiciones contenidas en la mencionada resolución 13 del 2021 no puede efectuarse de manera aislada por apartes, sino que debe darse de una manera sistemática, es decir, sin perder de vista la finalidad legal de este documento soporte pago nómina electrónica. ¿Cuál es la finalidad legal del documento? La finalidad no es reportar lo que le pagué al trabajador, es reportar lo que yo necesito tomar como un costo o un gasto deducible. Listo, entonces aquí nos reafirma mucho más estas conclusiones que estamos sacando. Es por ese motivo que el oficio 91-24-16 explicó que el soporte de pago de nómina electrónica no es asimilable al desprendible de nómina, menos aún constituye soporte de ingresos para el trabajador, toda vez que su finalidad es soportar el costo, deducción o descontable para el empleador, contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios. En consecuencia, los valores efectivamente pagados al trabajador podrán no coincidir con el costo o deducción o descontable que está realizando con este documento de soporte, ¿vale? Entonces, ahí ya vamos más claritos. Muy bien, acá dice. Ahora bien, según el artículo 2 de la resolución DIAN, los pagos o abonos en cuenta que se reportan son los relacionados con la nómina que se desprenden de una relación laboral, legal o reglamentaria y que están compuestos por los valores derivados de nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total de la diferencia de los mismos. Nótese que el citado artículo 2 establece que el documento soporte de pago de nómina electrónica es una consecuencia jurídica que se desprende de la ocurrencia de uno de los hechos, ya sea el pago o el abono en cuenta. Considerando que para la determinación del impuesto sobre la renta y el reconocimiento de los costos y gastos, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben aplicar los marcos técnicos normativos contables vigentes y la base de acumulación o de vengo, ¿sí? Que es lo que está establecido en el artículo 21 del Estatuto Tributario, resulta coherente con la finalidad legal del documento soporte de nómina electrónica que se
incorporen los valores devengados contablemente, ¿vale? Entonces, súper chévere porque aquí ya la persona, esto lo hizo la doctora Liliana Forero, ¿cierto? Que es la directora de gestión jurídica, nos está dando muchísima más claridad con relación a este tema. ¿Listo? Entonces, por acá nos mencionan otra vez los artículos 109 y 110 que ya los leímos en el oficio. Por acá hay otra partecita que me llamó la atención. Por otro lado, es importante anotar que frente a la periodicidad de la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica, el artículo 3 de la resolución DIAN establece que los pagos o abonos en cuenta se reportan de forma mensual. Así, el pago efectivo se realice en un periodo diferente. ¿Ven? Entonces, aquí esta partecita me llamó mucho la atención porque yo pienso que nos aclara también el tema del manejo de las vacaciones. Así las vacaciones, o por ejemplo la prima, así estos valores yo los pagué en periodos diferentes, nos dice que el periodo que está establecido para hacer los reportes es mensual, ¿de acuerdo? Entonces, allí ya vamos hilando un poquito más delgadito. La periodicidad del documento soporte de pago de nómina electrónica deberá generarse para efectos tributarios de forma mensual. Miren. Independientemente de que el sujeto obligado realice pagos en periodos diferentes o inferiores al anteriormente indicado. ¿Okay? Es decir, acumular la información relacionada con los conceptos y valores devengados de nómina, valores reducidos de nómina y el valor total de la diferencia respecto de los pagos o abonos en cuenta, que en nuestro caso aplicamos es el concepto de abono en cuenta. ¿Vale? Muy bien. Sobre este último aspecto, nótese cómo la resolución... Una preguntita. Entonces, ¿qué finalidad tiene informar de que uno lo haga quincenal o mensual? O sea, para no tener que hacer uno dos veces ahí los formatos de pago. O sea, yo lo hago, por ejemplo, quincenal en la oficina. Yo podría hacer una sola donde haga un solo pago, porque como más es informativo. Ven, resulta que efectivamente aquí la resolución en el artículo 3 nos está diciendo que nosotros el reporte lo debemos hacer mensual. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es consolidar la información dentro del mes y hacemos un único reporte por cada trabajador, ¿vale? No vamos a reportar cada quincena, sino que vamos a reportar es lo del mes. Y más aún, ¿sí? Nos afirma esto cuando nosotros estamos llegando a la conclusión de lo que yo estoy reportando no es lo que le estoy pagando al trabajador, sino lo que estoy llevando en mi contabilidad, lo que yo voy a tomar como un costo o un gasto fiscal, ¿vale? Sí, claro, porque yo ayer miraba y dice el pago que se paga quincenal, entonces ahí en la forma de pago que había, ¿te acuerdas que en una capacitación explicabas que había que poner las dos fechas, que si se pagaba el 15 y el 31, entonces ahí se quedaría nomás un solo pago a 30, ¿cierto? Se toma todo el periodo completo. Mira, ahí en esa parte, yo creo que es uno de los ajustes que DIAN, pues, deberá hacer en ese documento soporte de pago de nómina, y es el error al que nos induce el anexo técnico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si estamos hablando de que son temas, que son valores que yo estoy reconociendo fiscalmente, que yo estoy llevando como un abono en cuenta, ¿cierto? Entonces, el que allí nos diga que fecha de pago, pues induce un poquito el error. Sin embargo, pues como es un campo que es obligatorio y que lo tenemos que diligenciar, nosotros allí lo único que vamos a hacer es decirle a la DIAN, mire, yo la nómina la estoy pagando quincenal y la estoy pagando en estas fechas, ¿cierto? Lo vamos a seguir haciendo porque pues ahí está ese concepto. Pero como tal, la información, los números, los valores que yo voy a reportarle a la DIAN, que son los que yo necesito que me permita a mí tomarlo como un costo, un gasto deducible, es lo que estoy llevando en mi contabilidad del 1 al 30 de ese periodo que estoy reportando, ¿vale? Ok, gracias. Con muchísimo gusto. Entonces, pasemos acá.
Sobre este último aspecto, nótese cómo la resolución antes referida emplea de manera sistemática el concepto de pago o abono en cuenta, lo que resulta congruente con el principio de devengo contable, cuando inclusive existen valores que se pagan de manera efectiva con posterioridad. ¿Listo? Entonces aquí nos afirma un poco más. En consecuencia, tal como lo concluye el oficio 91-24-16, este despacho comparte la conclusión de que la generación del documento soporte de pago de nómina electrónica frente al concepto de cesantía deberá efectuarse atendiendo el concepto de devengo, esto es, la realización del respectivo gasto deducible que pretende imputarse el sujeto obligado, teniendo en cuenta el marco legal y reglamentario vigente aplicable, una lectura sistemática de la resolución 13 y la finalidad de la misma, ¿cierto? La finalidad de esta resolución es reconocer que nosotros reportemos la información que nos estamos reconociendo como un costo o un gasto fiscal, ¿vale? Muy bien, entonces, para terminar en relación, bueno, esto ya es otro tema que no sé, bueno, dice, con relación con el identificador único del elemento atributo que sirve de base para la codificación o las notificaciones de errores, específicamente el asignado para el reporte de cesantías. Entonces, aquí pasa a otro tema que tiene que ver, me imagino yo que otro tema que le consultaron a la jurídica, que tiene que ver con la notificación de los errores. Cuando nos notifica un error, entonces dice que eso está en el anexo técnico de estos conceptos. Entonces, pues no veo como muy necesario, pero hagámoslo como para que a ustedes les quede más claro. NIE 120. Aquí está el NIE 120, esta es la manera como nosotros podemos hacer las consultas en el anexo técnico. Entonces, por acá nos habla de pago, valor pagado de cesantías, se debe colocar el valor pagado por cesantías, ¿vale? En este caso, miren lo que yo les decía, el anexo técnico nos induce a error, porque aquí nos está hablando de que que se debe colocar el valor pagado por cesantías. Ya nos queda claro, ¿cierto?, que no vamos a trabajar con lo pagado, sino con lo que estamos llevando o reconociendo como un devengo contable en nuestra contabilidad, ¿vale? Listo, entonces, acá luego nos dice, por las razones anteriormente expuestas, se confirma el concepto 91-24-16. Finalmente, en relación con las demás peticiones, específicamente sobre la afirmación de los contratistas, bueno, esto ya es otro tema que de pronto les consultaron a ellos allí. ¿Listo? Entonces, pues, me disculpen los que de pronto anteriormente habíamos hablado, en el caso, pues, por ejemplo, de la compañerita que nos por hace un ratico para comentar pues acerca de que se hizo el reporte ya de algunos trabajadores donde se estaba informando las cesantías pagadas. Pido excusas, pero pues en realidad esto es un concepto que no estaba tan claro, tan bien definido, entonces pues como les comentaba, por eso apenas conocí de él y lo estudié, pues cité inmediatamente a esta reunión para que pues llegáramos a conclusiones y pudiéramos conocer pues en lo posible la mayoría acerca de este tema, que obviamente pues aquí en la sala no tenemos a todos los clientes, a todos los clientes que hacen parte pues como de nuestra red de clientes. Seguimos pues en la tarea de tratar de brindarles la mejor asesoría posible, de estar como muy pendientes de toda la documentación que salga. De igual manera les pido el favor, cualquier documento que ustedes conozcan, obviamente pues que sea un documento oficial de la DIAN, ¿cierto? Entonces por favor me lo comparten, que nos sirve pues para hacer retroalimentación entre todos. Este documento que estudiamos ahorita al final se los voy a compartir a todos vía WhatsApp para que ustedes, pues, como les comentaba ahorita, lo puedan volver a revisar más detenidamente.
y a reafirmar pues como sus conclusiones. No sé qué otra inquietud de pronto tienen. Yo pienso que ahí pues ya se nos va aclarando un poquito más el panorama. Bueno, nuestros números telefónicos, no tienes mi número, Juan, con muchísimo gusto ya se los comparto. No, muchísimas gracias, Franci. La verdad que hoy sí despejé muchas dudas. Muchísimas gracias. Sí, ese documento bastante útil y pues de pronto no muy oportuno para todos porque tú ya habías transmitido parte de la información, pero pues nos sirve todavía. Aquí están los datos. Gracias. Con muchísimo gusto. Franci, yo quisiera preguntarte si tú sabes, pues de pronto, por ejemplo, otros operadores, pues de nómina electrónica, qué manejo le dieron y pues sí, porque yo pienso que va a ser muy complejo, que había mucha diferencia de criterios a veces entre un proveedor tecnológico y otro, entonces, pues no sé, de pronto pues yo pienso que ahí la DIAN tiene, pues va a tener que, no sé, pasar por alto muchas cosas inicialmente porque pues no fueron claros, ¿cierto? Totalmente de Ni la acuerdo. información. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Rocío. Yo creería también que sí. Y sobre todo, pues para la información que se reportó, pues para los que arrancaron como obligados desde el año pasado, los que arrancaron en octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? ¿Qué te iba a decir? Importante, sí, ojalá es que nos sigan suministrando información que nos permita aclarar, ojalá pues que salga alguna resolución, algo más oficial directamente de la DIAN, ojalá pues que pronto salga el anexo técnico 1.2 que nos permita tener como mayor tranquilidad respecto de la información, porque realmente es bastante confuso cuando uno está diligenciando el formato del documento soporte de pago y encontrarse pagado, es un poquito confuso. Lo importante es que ya pues nosotros vayamos teniendo pues muchísimo más claro el concepto y cuando tengamos esa duda nos paremos frente a qué es lo que yo estoy llevando en mi contabilidad. Ya sabemos que yo voy a reportar, es lo que estoy llevando en el gasto en mi contabilidad para ese periodo que estoy reportando, ¿vale? Es como eso, que nos detengamos un momentico y hagamos el análisis. ¿Qué es? La finalidad del documento es permitirnos a nosotros que llevemos allí todo lo que nosotros contablemente o lo que nosotros estamos llevando como que necesitamos tomar como un costo o un gasto fijo. Entonces, si tengo la duda, paro un momentico y bueno, contablemente, ¿qué es lo que yo necesito reportar para el mes de enero que sea para mí deducible como un costo o un gasto fiscal? Ese es pues como el análisis que yo tengo que hacer, la pausa que yo tengo que hacer para poder tener bien claro qué es lo que voy a reportar en mi nómina. Esa es pues como la reflexión. Se alcanzó a ver una bañista que pasó por ahí atrás. Listo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias por su participación. Por ahí hay una personita que me estaba pidiendo el contacto. Lo puse ahorita en pantalla, sin embargo, aquí lo vuelvo a enviar. 317-645-3152. Con mucho gusto, pues les estaremos tratando pues de orientar en la mejor manera posible. En la misma medida en que se conozca mayor información, pues obviamente los estaremos también pues compartiendo. Para el mes de marzo, si Dios lo permite, estaré haciendo una conferencia sobre documentos soporte electrónico. Para los que están en Popayán, el 3 de marzo, justamente el Día del Contador, estoy invitada en la Uniconfa Cauca a dar la conferencia sobre documentos soporte. Entonces, los que puedan de pronto acompañarnos, cordialmente invitados también. Perdón, una última preguntita, qué pena que te interrumpa. Claro, Andrea. La dinámica que son 10 días hábiles para
para pasar la nómina, ¿uno lo puede presentar antes, por ejemplo, o tiene que ser una fecha exacta? Bueno, no, ojo que son 10 días hábiles, ¿cierto? Lo que la norma nos dice es que se debe presentar dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente. Luego, entonces, si yo voy a reportar la nómina de febrero, no la puedo reportar el 25 de febrero, ¿vale? Lo ideal es que si quiero adelantar trabajo, la puedo dejar proyectada, ¿cierto? Las puedo dejar montadas en borrador con fecha del 3 de marzo y transmitirlas dentro de los primeros días de marzo, ¿vale? La de diciembre, o sea, tengo que estar dentro de la de diciembre y enero, tengo que estar dentro de los 10 días de febrero, ¿cierto? Para poderla presentar. Pues es lo ideal como para que seamos un poquito más literales, porque mira que la resolución como tal no nos dice eso. Permíteme un segundito, voy a la resolución que nos hizo la ampliación del plazo para que la miremos. Sí, porque mis cuentas según los días de febrero creo que dan hasta el 11 o hasta el 14, no recuerdo bien, o sea, tendría 14. plazo hasta el 14, ¿cierto? Entonces, Ajá. puedo presentar diciembre y enero. Por supuesto que sí. Mira, ¿qué nos dice la resolución? Exacto. Mira lo que nos dice acá la resolución. Dice, los empleadores que tienen a su cargo entre 1 y 10 empleados podrán realizar la primera generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento derivado de los pagos o abonos en cuenta relacionados con la nómina correspondientes a cada uno de los meses, diciembre, enero y febrero, de forma independiente dentro de los 10 primeros días del mes de marzo. Lo indicado en el inciso anterior no aplica para los empleadores que tienen a su cargo entre 1 y 10 empleados que hayan realizado la implementación de forma anticipada del documento de soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento. Asimismo, los empleadores que tienen a su cargo 1 a 10 empleados podrán optar por realizar la implementación anticipada del documento de soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del mismo, debiendo cumplir con las disposiciones que regulan la funcionalidad del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entiendo entonces que si debo cumplir con las disposiciones, entonces esa transmisión que voy a hacer de la información la debo hacer dentro de los 10 primeros días del mes. ¿Vale? Entonces, la interpretación que yo hago es si vamos a transmitir ahorita la nómina correspondiente a diciembre y enero, hagámoslo dentro de los 10 primeros días de ahorita de febrero. Ok, muchas gracias. Con mucha sí, Dime. Para los que, para la norma que estaba leyendo ahorita sobre presentación hasta el 10 de marzo, sería entonces favorable y lógicamente atendiendo los términos conveniente realizar el trámite de inscripción después del 14, ¿cierto? De febrero. No, mira que aquí pues yo tengo una diferencia con algunos colegas porque es que esta norma nos está hablando es a ver, te digo, empleadores que tienen a su cargo. O sea, el que se adelante a hacer el proceso de inscripción se ve sometido a los días normales de cada mes. Mira, esta norma nos habla de la implementación, no nos habla de habilitación, ¿vale? Entonces, entiendo yo que cuando me hablan de implementación, la implementación me está reuniendo el concepto de habilitar y también de hacer la implementación de mi software, de estar listo para empezar a usar el software, para transmitir la información, ¿vale? Entonces, si yo ya hice mi habilitación y si yo ya implementé mi software, entonces puedo transmitir de una vez dentro de estos 10 primeros días. Si apenas vas a hacer la habilitación y alcanzas a hacer la implementación ya y alcanzas a transmitir la información dentro de estos 10 primeros días, hacelo para que no dejes acumular trabajo. Pero si no lo alcanzas a hacer, no la vas a transmitir el día 11, 15 hábil, sino más bien espere, termine de hacer su implementación y transmita ya
los meses de enero, febrero y de diciembre, enero y febrero los transmiten ya dentro de los primeros 10 días hábiles de marzo. Sí, pero concretamente la habilitación, ¿cuándo sería conveniente hacerla? No, ya. La habilitación no importaría, o sea, la habilitación, yo puedo quedar con fecha de entrada a producción hoy. Claro, no pasa nada, porque la norma nos está hablando de implementación. Y me cobijaría entonces el reporte de los 10 primeros días de marzo. Sí, claro, por supuesto. Ah, ok. Sí, porque es que en ese temita es que estamos un poquito rezagados con todas estas que tenemos pendientes. Sí. Pero pues me preocupa que por adelantarse uno en posterior antes de la fecha de envío, quede uno ahí también con la. De hecho, por eso esta norma habla de implementación más no de habilitación, porque es que, ¿qué pasa? Si yo tengo 100 trabajadores, el proceso de habilitación yo lo hago, digamos que en 15 minutos, ¿cierto? Si no está fallando la página, ¿cierto? Pero ya lo que es implementar la información, montar en el software la información de 100 trabajadores, ya eso toma muchísimo más tiempo. Ah, ok. Ok, me queda claro. Te agradezco. Vale, mucho gusto. Vale, gracias. Bueno, para todos una feliz noche. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación, por los aportes que nos puedan hacer en cuanto a información, que se den cuenta. Obviamente lo que les decía hace un ratico, que sea información pues como confirmada y que podamos nosotros estudiar y validar frente a la norma. ¿Vale? Bueno, una feliz noche, muchas gracias y espero pues que haya sido de utilidad esta información para ustedes. Muchas gracias, Franci, feliz noche. Una pregunta, ¿tú tienes grabada esta sesión o no? Pues Erika me iba a hacer el favor, no sé si haya sido posible, entonces pues si se logra hacer la grabación probablemente la subimos en nuestro canal de YouTube. Okay, bueno, buenas noches, gracias. Sí señora, sí se grabó. Vale, Erika, gracias. Bueno, chao, feliz noche, que descansen y los dejo descansar. Igualmente, gracias. Claro, todo, gracias.